Buenos días, hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí predicando la palabra de Dios. Muchos de ustedes ya sabían que me tocaba predicar porque nunca me he visto así. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra serie de sermones. Ya basta, por favor. ¿Se acuerdan cómo se llama la serie que estamos estudiando? Ya llevamos como 2 meses en esta serie. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? ¿Nadie? Viviendo según lo que creemos. ¿Okay? A través de esta serie estamos estudiando cómo es la vida de un cristiano o cómo debería de ser. Lo estamos haciendo a través de ciertos valores, disciplinas que hemos llamado gracias. Hemos visto la gracia del amor, la gracia del perdón, la bondad, la paz, todos estos tipos de gracias que están relacionadas un tanto con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Hoy nos vamos a poner un poco más prácticos, vamos a meditar en la gracia del autocontrol. Esto lo haremos a través de los 3 puntos que son las reglas, la carrera y el premio. Las reglas, la carrera, el premio. Y antes de leer el pasaje de hoy, me gustaría hacer una oración, ponernos en manos de nuestro Dios. Padre, te pedimos que bendigas este tiempo, que bendigas esta predicación. Espíritu Santo, abre nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, nuestras mentes para entenderla y nuestros corazones para atesorarla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta mañana vamos a leer nuestro pasaje que está en 1 Corintios. Vamos a leer capítulo 9, versículos 23 al 27, y ahí nos vamos a saltar unos versículos, vamos a ir hasta el capítulo 10, versículos 11 al 13. El contexto de este pasaje, hermanos, es Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto todo lo que él ha tenido que hacer para poder predicar el evangelio, lo que ha sufrido, también lo que ha ganado. Entonces, todo lo que Pablo ha sacrificado con tal de poder predicar el evangelio. Entonces, nuestro pasaje empieza en 1 Corintios 9, capítulo 23, dice así: todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, para una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y 1 Corintios capítulo 10, versículo 11 dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida, a fin de que puedan resistir. Vamos a empezar con el primer punto, que son las reglas. A finales de los años 60 e inicios de los años 70, un profesor de la Universidad de Stanford realizó una serie de experimentos a los que se les conoce como la prueba del malvavisco. En estos experimentos se sometían a prueba niños de edades entre 3 y 6 años. La prueba consistía en que les ponían un bombón y les daban la opción de comerse el bombón inmediatamente o esperar 15 minutos y comerse 2 bombones. Entonces, estaban esas 2 opciones. ¿Ustedes qué hubieran hecho si se les presentaban esas opciones? Déjenme leerles lo que algunos niños hicieron. Algunos niños se tapaban los ojos con las manos, apoyaban la cabeza sobre los brazos y buscaban otras técnicas similares para apartar la mirada de los bombones. Muchos parecían intentar reducir la frustración que les producía el retraso de la recompensa, generando sus propias distracciones. Hablaban consigo mismos, cantaban, inventaban juegos con las manos o los pies e incluso intentaban dormirse, y uno de ellos sí lo consiguió. Yo no sé si sería el que se comería el bombón luego o el que se queda dormido. Pero hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo donde no es necesario retrasar nuestra gratificación, nuestras recompensas. Tenemos todo a la mano en nuestro celular. ¿Tienes hambre? Puedes pedir algo en Uber Eats, te llega en media hora.
necesitas comprar algo, una carcasa para tu celular, unos tenis, puedes pedirlo en Amazon, en Mercado Libre. A veces te puede llegar el mismo día. ¿Estás aburrido? Puedes conseguir una cita en Tinder, en Tinder o Bumble, alguna de esas aplicaciones. No necesitamos, como los niños del experimento, esperarnos 15 minutos para retrasar esta recompensa. Y no solo no necesitas esperarte, también te anima el mundo a no esperarte. El mundo nos enseña que nuestros deseos son buenos y que nosotros estamos en nuestro derecho de satisfacerlos. Te puedes casar con quien tú quieras, no importa el género. En otros países no importa la edad o la cantidad de personas con quien quieras hacerlo. Si eres mujer y quedas embarazada pero no quieres tener al bebé, pues lo puedes abortar fácilmente en muchos lugares de forma gratuita. Si tú quieres, puedes quedarte en tu casa todo el día, te consigues un trabajo de home office, evitas todas las interacciones con todo el mundo, ya hablamos de todas las aplicaciones para pedir comida, etcétera. Incluso te podrías quedar los domingos, no venir a la iglesia, escuchar un sermón en YouTube, o si se te hace muy largo, hasta en TikTok ya hay sermones. Edward Welch, un consejero norteamericano, dice: el rey Salomón seguramente era norteamericano al declarar en Eclesiastés: no negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Esta es la actitud del mundo frente al autocontrol. No negué ningún deseo a mis ojos, ni privé a mi corazón de ningún placer. Y así es como el autocontrol ha quedado como un valor del pasado, un valor que ya no necesitamos en la sociedad actual. Sin embargo, Pablo, en los pasajes que leímos, nos habla del autocontrol y nos dice que es algo necesario en nuestras vidas cristianas. Leamos versículos 24 y 25 nuevamente. Dicen: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Aunque en este texto no vemos textualmente la palabra autocontrol, la palabra griega que se usa para mucha disciplina significa justamente eso: ejercitar el autocontrol, la autocontención. Y Pablo usa el ejemplo aquí de una carrera. A los corintios eso era algo que les resonaba mucho. Allí en Corinto se celebraban unos juegos parecidos a los Juegos Olímpicos, que se llamaban los Juegos Ísmicos. Y entonces ellos estaban muy relacionados con esto de la carrera. Nosotros también acabamos de celebrar los Juegos Olímpicos, no nos fue muy bien, pero creo que por esa misma razón, no sé si tú te sientas muy identificado con esta ilustración que nos pone Pablo de la carrera. La verdad es que yo no. Muchos de ustedes han ido a mi casa, o yo he ido a la de ustedes, y hemos tenido la oportunidad de jugar un Scrabble, un Catán, un Mario Party. Eso a mí sí me hace sentido, eso me resuena más conmigo. Sin embargo, les voy a poner un ejemplo que creo que todos aquí hemos pasado: una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo se ofrece un puesto y participan cientos o miles de candidatos. Todos los que han ido a una entrevista de trabajo saben cómo son, se visten formales, llevan su CV un poquito maquillado. Entonces, hacen lo posible para conseguir ese trabajo y al final solamente una persona se queda con ese trabajo. No importa mucho la naturaleza de la carrera, de la competencia. Aquí Pablo nos dice que es una carrera. Les puse el ejemplo de una entrevista. Lo que importa que entendamos es la naturaleza del premio. Solo hay un premio. Solo hay una corona. Solo hay un ganador del Mario Kart. Solo hay una persona que consigue el trabajo. Y Pablo nos dice que esa persona tenemos que ser nosotros. Entonces, esa es la primera regla de la carrera. Cuando leas este pasaje, no quiero que pienses en tu hermano que está sentado al lado, no quiero que pienses en toda tu iglesia, sino piensa en ti y en lo que tienes que hacer para conseguir ese premio. La segunda regla que vemos en este pasaje es que para conseguir ese premio necesitamos mucha disciplina, necesitamos mucho autocontrol. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra naturaleza no tiende a hacer lo que se necesita para ganar ese premio. Es más, nuestra naturaleza tiende a hacer lo contrario. Nos tendemos a alejar de ese premio. Leímos en la mañana el pasaje de Romanos donde Pablo habla del conflicto con el pecado. Y Pablo dice algunas frases, dice, por ejemplo: estoy vendido como esclavo al pecado.
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne nada bueno habita, y aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. La ley del pecado lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Así como Pablo, nosotros también estamos sujetos a la ley del pecado y hacemos lo que no queremos. Por eso necesitamos el autocontrol del que nos habla Pablo. Y que nosotros necesitemos un autocontrol tiene dos implicaciones. La primera implicación del autocontrol es que hay algo malo dentro de mí, o yo mismo, que necesita refrenarse, que necesita ser contenido. Esa es la primera implicación del autocontrol. Hay algo malo dentro de mí que necesita ser contenido. La segunda implicación es que hay algo dentro de mí o a través de mí que tiene el poder de refrenarlo, de contener eso malo. Entonces, que necesitemos autocontrol significa esas dos cosas. Hay algo malo dentro de nosotros y hay algo poderoso que es capaz de contenerlo. Esas son las dos reglas de la carrera. Las implicaciones del autocontrol y hay un solo premio. Mediten en esto mientras seguimos escuchando el sermón. Vamos a ver cómo conseguimos el autocontrol. Punto número 2, la carrera. Los versículos 26 y 27 dicen: así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo dice que golpea su cuerpo y lo domina. Sin embargo, el autocontrol del que nos habla Pablo no solamente tiene que ver con nuestro cuerpo. En Romanos 7 también Pablo termina el pasaje que leímos en la mañana diciendo: con la mente me someto a la ley de Dios. Y también Jesús en su sermón del monte dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Entonces, el autocontrol tiene que ver con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestros corazones. Y constantemente nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones se ven plagados de deseos a los que tenemos que renunciar. No solamente malos deseos, también buenos deseos que tienen que ser mantenidos bajo control y tienen que ser complacidos solo de las formas correctas. El más claro ejemplo de esto es el sexo. El sexo es un deseo bueno que puso Dios en nuestros corazones. Sin embargo, estamos llamados a satisfacerlo únicamente a través de la unión del matrimonio. La comida, el trabajo, el descanso, hay muchos ejemplos de cosas que son buenas, buenos deseos que si no mantenemos bajo control se pueden llegar a convertir en cosas malas. Sin embargo, la corriente del mundo nos manda a satisfacer nuestros deseos, no importa si sean buenos o malos. Cuando nuestros deseos nos hablan, nosotros debemos escuchar. Y vemos que es muy fácil hacer esto, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos manda a desear esto, a hacerlo, y terminamos convirtiendo nuestros deseos, buenos o malos, en adicciones. Tenemos problemas de alcohol, de drogas, sexo, comida, comodidad, procrastinación. Podríamos decir fácilmente que la cura para todos estos problemas es simplemente decir que no y reducir al autocontrol a meramente eso, una fuerza de voluntad para poder detener nuestros deseos. Pero sabemos que esto no es así de fácil, ¿verdad? ¿Han intentado ustedes dejar de pecar, aunque sea 10 minutos? ¿Han intentado dejar de hacer algo que saben que está mal, pero no pueden? Un trago más, un video pornográfico más, una salida más con esos amigos borrachos, un chisme más. Vemos que simplemente decir que no es suficiente. Y cuando nos damos cuenta de esto, a veces buscamos a Dios, pero no de la manera correcta. En inglés hay una frase que se dice mucho en el mundo evangélico, que dice let go and let God. Significa déjalo ir y ponlo en las manos de Dios. Pensamos que esta es la solución para nuestro problema de autocontrol, ya que pensamos que si el cambio proviene de nuestro propio esfuerzo y trabajo y no es un cambio que proviene del Espíritu Santo, no va a ser un cambio verdadero. Y claro que preferimos no hacer el trabajo nosotros y que sea Dios quien lo haga, ¿verdad? Y pues somos salvos por fe, ¿no? No por las obras, amén. Entonces ya podríamos dejar el sermón aquí. Sin embargo, los reformadores dicen, somos salvados solo por fe, pero no por la fe que se queda sola. Dios nos llama a responder a la fe que nos ha dado
a través de nuestras acciones, a vivir según lo que creemos. Así se llama la serie de sermones y por eso lo estamos estudiando, porque no es algo que sea fácil, no es algo que se venga en automático, es algo que cuesta trabajo, es algo en lo que nos tenemos que esforzar. Es más fácil creer que si Dios quisiera que no pecáramos, simplemente quitaría el pecado de nuestras vidas. Y claro que Dios quiere que dejemos de pecar, pero Dios no quita el pecado de nuestras vidas. Tenemos que entender de dónde proviene ese pecado y esos deseos que salen de nuestro corazón. El pecado se podría resumir en la frase yo quiero o yo quiero más. Eso fue lo que llevó a Adán y Eva en el jardín del Edén a pecar. Ellos dijeron, yo quiero ser como Dios, yo quiero más que lo que Dios me ha dado. Y esto es lo que constantemente dicen nuestros corazones, yo quiero más. Calvino llama a nuestros corazones fábricas de ídolos. Y un corazón idólatra es aquel que quiere más, aquel que dice que Dios no es suficiente y busca satisfacer sus deseos en otros lados. Este es el problema principal del autocontrol, nuestros corazones idólatras, y es un problema que, como vemos, ha existido desde la caída. En nuestro pasaje del día de hoy nos saltamos algunos versículos en el capítulo 10 de Primera de Corintios. En el versículo 11, Pablo dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Todo esto. En los versículos 1 al 10 nos pone el ejemplo del pueblo de Israel, cómo a pesar de haber sido rescatados con poder, con milagros de Dios, le dieron la espalda a Dios. Quiero que leamos 1 Corintios 10, versículos 1 al 7. 1 Corintios 10, versículos 1 al 7 dicen, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó para entregarse al desenfreno. Y en este contexto Pablo dice en el versículo 12, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pablo nos dice que todos estamos afectados por nuestros corazones idólatras, incluso el pueblo santo y escogido de Israel, incluso el apóstol mismo Pablo. El pasaje de hoy nos llama a no tomarnos esto del autocontrol a la ligera. Tenemos que estar convencidos de nuestro pecado y las motivaciones de nuestros corazones. Tenemos que entender también que negarnos a estos deseos que salen de nuestros corazones no es nada sencillo y sin embargo es de suma importancia. Pero Pablo, en los versículos que acabamos de leer, nos dice, mejores hombres y mujeres lo han intentado y han fallado. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza para poder practicar el autocontrol? ¿Cómo podemos someter nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones? En el versículo 13, Pablo nos da nuestra esperanza, dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Nuestra esperanza es que Dios es fiel. ¿Tú crees que Dios es fiel? Entonces, ¿crees que Él ha puesto y pondrá una salida a cada tentación que tengas en tu vida? Dios dice, en 2 de Timoteo, la palabra de Dios dice, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí está la segunda implicación del autocontrol. Hay un poder dentro de nosotros que es capaz de refrenar el mal de nuestros corazones. ¿Y por qué a veces es tan difícil? A pesar de que Pablo nos dice que Dios es fiel, que nos ha dado un espíritu de dominio propio, ¿por qué es tan difícil? Aquí es, hermanos, donde nos tenemos que preguntar si realmente queremos el autocontrol. La respuesta sencilla obviamente es decir sí, claro que lo quiero.
vean lo que el pecado hace en mi vida, vean cómo estoy. Claro que quiero autocontrol, pero muchas veces la respuesta real es más complicada. ¿Quieres el autocontrol? Sí lo quiero, pero no quiero esforzarme. Sí lo quiero, pero estoy esperando a que Dios me quite mis malos deseos. Sin embargo, la Biblia no dice que Dios nos va a quitar nuestros malos deseos, nuestras tentaciones, sino que nos dará una forma de resistirlas. ¿Quieres el autocontrol? Sí lo quiero, porque se supone que tengo que quererlo, ¿no? Sí lo quiero, pero no quiero dejar de hacer algo que me gusta para siempre. Porque el pecado, hermanos, no solo es algo que hacemos porque queremos hacer, también es algo que disfrutamos hacer. ¿Quieres autocontrol? Sí, sí lo quiero, a veces. Sí lo quiero, pero mañana. Sí lo quiero porque eso hará mi vida más fácil. Quiero dejar de ser adicto, quiero dejar de sentir vergüenza y un deseo que no puedo satisfacer, pero no quiero reemplazarlo con la gracia de Dios. Esto, hermanos, es un cambio radical en nuestros corazones. Es muy difícil desearlo. Muchos de ustedes saben que yo también fui interno aquí en el Redentor, como Rodrigo, Suri, Leonel. Durante ese año leí muchos libros y sin duda el más difícil de ellos fue el libro de Paul Tripp que se llama ¿Cómo cambia la gente? Este libro tiene una reseña en Amazon que dice lo siguiente: ¿qué hace falta para que se produzca un cambio duradero en tu vida? Si alguna vez lo intentaste, fracasaste y te preguntaste por qué, necesitas leer este libro. ¡Wow! Mejor vayan a comprar ese libro. ¿Qué hacen aquí? Pero bueno, este libro les recomiendo sí que lo lean, aunque para mí fue muy difícil. Leí libros de teología sistemática, de eclesiología, pero este libro donde Paul Tripp nos describe cómo cambia un corazón donde se ha plantado la semilla del evangelio, para mí fue muy metafísico. Y en todos estos libros que leí, escribí reportes de lectura y en este libro en particular escribí la siguiente frase: a pesar de que tengo la eternidad como objetivo y a Cristo como mi camino, muchas veces no encuentro el sentido. El pecado me desanima y me hace cuestionar si Dios realmente es suficiente para mí. Y si Cristo es una esperanza tan grande para mí, ¿por qué a veces no lo siento así? ¿Se identifican con el yo de hace 7 años? Sí, yo también, pero no tanto como hace 7 años. Yo no soy un buen ejemplo del autocontrol. Si Rodrigo me hubiera dado a escoger, hubiera escogido cualquier otro sermón menos este. Pero yo he podido ver el cambio que Dios ha hecho en mí y aunque todavía estamos lejos, puedo ver que es algo en lo que yo y Dios estamos trabajando día a día. No soy el hombre que quiero ser, ni soy el hombre que debería ser. Sin embargo, por la gracia de Dios, no soy el hombre que solía ser. Vamos a nuestro último punto, que es el premio. No es suficiente simplemente taparnos los ojos, hacer como si no existiera esa tentación y mirar a otro lado, como lo hicieron los niños en los experimentos de los bombones. Eventualmente llegará algo más rico que un bombón y no podremos desviar nuestra mirada. Necesitamos voltear nuestra mirada a algo que nos llene de verdad, algo que sea realmente satisfactorio. El mundo ofrece muchas soluciones para el autocontrol. Existen millones de dietas y tips para comer mejor. Existen campañas para dejar de ver pornografía, aplicaciones para dejar de procrastinar. A mí mi celular me recomienda una aplicación que dice que me va a ayudar a dejar de hacer scrolling, Instagram o Facebook, y reemplazarlo con el microaprendizaje. No le he dado una oportunidad, pero todas estas campañas, todas estas opciones que nos ofrece el mundo nos llevan a ver que aunque la respuesta del mundo al autocontrol es ignorarlo y satisfacer todos nuestros deseos, también toda la gente en el fondo entiende que no pueden dejarse llevar por su corazón por completo. Debe haber un límite. Pero ¿cuál es el problema de todo esto que nos ofrece el mundo para lograr el autocontrol? El problema es que no pueden cambiarte y tampoco es su objetivo cambiarte. Las dietas no buscan que te dejen de gustar las hamburguesas y las papas fritas, solo buscan llenarte con algo más. Las campañas para dejar de ver pornografía o procrastinar no lograrán que dejes de desear hacerlo, solamente te mantendrán ocupado.
Sin embargo, el Evangelio sí busca cambiar nuestros corazones. Si tú te has declarado como cristiano, has reconocido el mal que hay dentro de ti y has venido a Dios porque sabes que nada más puede cambiar ese mal. Dios ha empezado una obra de santificación en nosotros y Dios ha prometido que cambiaría nuestros corazones de piedra por corazones de carne, que puedan amarlo, que puedan desear su voluntad. Todas las satisfacciones que el pecado produce en nuestros corazones son como esa corona que nos describe Pablo en nuestro pasaje, por la cual compiten los atletas, coronas que se echan a perder, coronas que no duran. Pero hay una corona que sí dura, una corona que es eterna y una corona que satisfará nuestros corazones. A veces es difícil creer esto y entender esto. ¿Cómo puede ser que Dios sea lo que nos satisfaga por completo, que Cristo sea esa corona que dura para siempre? Sin embargo, yo confío en la fidelidad de Dios, confío en su palabra que dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Jesús es el agua de vida, aquella agua que puedes beber y nunca más volverás a tener sed. Nuestra esperanza está en otra carrera, no en la que estamos corriendo ahorita, es en una carrera que Cristo ya corrió por nosotros. Hebreos 12 dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, la carrera otra vez. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Esto es lo que pasa si logramos por nuestra cuenta conseguir autocontrol. Solamente vamos a cansarnos y a perder el ánimo. Podemos intentarlo 100 veces y 100 veces vamos a fallar. La clave está aquí en Hebreos: consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición. El autocontrol es una gracia, es decir, es algo que no podemos lograr por nuestra cuenta. Es algo que tenemos que lograr poniendo nuestra mirada en aquel que perseveró, aquel que soportó por ti y por mí. Jesús también fue tentado como tú y como yo, incluso mucho más. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Él no pecó, porque Él sabía el premio que le esperaba. El premio que le esperaba era mucho mejor, una eternidad contigo y conmigo. Y esa debe ser tu esperanza cuando seas tentado. El premio que te espera es mucho, mucho mejor. Es una eternidad junto a aquel que te amó tanto, que estuvo dispuesto a sufrir infinitamente por ti. Quiero terminar este sermón con una frase de Spurgeon que me ayudó mucho y espero que también te ayude a ti. Dice: déjame imaginarme una cosa más y que esto te ayude a seguir adelante. Cristiano, corre, porque recuerda quién es el que está en la línea de meta. Debes correr hacia adelante, siempre mirando a Jesús. Entonces Jesús debe estar al final. Siempre debemos mirar hacia adelante y nunca hacia atrás, por lo tanto Jesús debe estar allí. ¿Estás holgazaneando? Míralo con sus heridas abiertas. ¿Estás a punto de abandonar la carrera? Míralo con sus manos sangrantes. ¿No te obligará esto a dedicarte a Él? ¿No te impulsará eso a acelerar tu carrera y nunca holgazanear hasta que hayas obtenido la corona? Tu maestro moribundo te clama hoy y te dice: por mi agonía y sudor sangriento, por mi cruz y pasión, adelante. Por mi vida que di por ti, por la muerte que soporté por ti, adelante. Y mira, Él extiende su mano cargada con una corona resplandeciente con muchas estrellas y dice: por esta corona, adelante. Te suplico, amado mío, adelante. Avanza, porque yo sé que me está guardada la corona de vida que no se marchita. Y no solo para mí, sino también para todos los que aman su venida. Adelante. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana porque nos recuerdas tu amor, Señor. Para que no nos cansemos y no perdamos el ánimo, Señor. Nos recuerdas que en esta carrera, Señor, Cristo ya corrió y ya ganó, Señor. Llena, Señor, nuestros ojos, nuestra mirada de Jesús. Que sea lo único que podamos ver, que sea nuestra pasión, que sea nuestra motivación. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, queremos amarte, Señor. Cambia nuestros corazones.
Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.